Tenía razón, Ricardo, el senador Roy Barreras, cuando dijo la primera frase es que no me fusilen mis compañeros en el pacto histórico, porque propuso a Germán Vargas como candidato a la alcaldía de Bogotá, que dice podría ser un buen candidato a la alcaldía. Y vino enseguida el pelotón de fusilamiento. Pues la pregunta es si el objetivo del senador Barreras era realmente proponer el nombre de Germán Vargas o lo que quería era justamente la redacción que logró, agitar el pacto histórico, porque pareciera que está dormido o por lo menos no sabe hacia dónde van las candidaturas de la alcaldía de Bogotá. Movió eso sí, porque todo el mundo empezó a decir, no, un momentico, aquí hay varios que levantamos la mano en el pacto histórico. Ahora, están haciendo encuesta en el pacto histórico porque si no es Vargas Lleras, deberían comenzar a alzar la mano los que están pensando en la alcaldía de Bogotá. Las elecciones serán en octubre del año entrante. Senador Roy Barreras, buenos días. Buenos días, Néstor, Ricardo, a todo el equipo, a los oyentes de Blue. ¿Qué tan grande está siendo el pelotón de fusilamiento? Pues Ricardo es, como siempre, un gran analista. Se alborotó el avispero, porque ayer hice referencia primero a la columna de Vargas sobre los infernales trancones de Bogotá, en lo que tiene toda la razón. Y como quienes la leímos vimos, pues se hace un recuento de las obras necesarias en esta ciudad que están atrasadas. Y como suele ocurrir con Vargas, que como usted sabe aquí entre nos, pues no es amigo mío ni yo amigo de él, desafortunadamente no hemos tenido empatía y tenemos diferencias casi en todo, pero eso no me impide la objetividad de reconocer su eficacia como ejecutor. Fue nuestro vicepresidente, en la práctica fue casi que un superministro de infraestructura. En el gobierno Santos hicimos una revolución de la infraestructura, todos los aeropuertos del país para empezar. Y es un buen ejecutor. Sirve esta reflexión para despertar fraternalmente a mis compañeros del pacto, porque lo ha dicho Ricardo. El pacto arranca con 800.000 votos en Bogotá. Bogotá es una ciudad petrista, es una ciudad que quiere alcaldes progresistas, pero no hay candidato ni candidata del pacto que asuma esa responsabilidad, así que a despertarse y pero que se asuma esa tarea. Senador Barreras, cuando usted menciona que le gustaría, que dice que podría ser buen candidato, cuando menciona a Vargas Lleras, ¿es suponiendo que el pacto histórico podría apoyar la candidatura de Vargas Lleras a Bogotá? No, eso no hay ninguna posibilidad, y yo en eso soy preciso. Mi trino dice, sería un gran alcalde, porque es un ejecutor. No digo que me gustaría. A mí no me gusta, porque como no me gusta tampoco José Félix Laforie de su corriente ideológica, pero yo invito a mis compañeros del pacto a seguir el ejemplo de Gustavo Petro. Invitó nada menos que a Laforie en aras de la paz total, y yo creo que aquí hay un mensaje de fondo. Hay que ser objetivos. Cuando uno gobierna de manera responsable, tiene que hacerlo para todos los colombianos, no solo para los que piensan como uno. Y hay que reconocer al que es distinto, al que es diferente, y construir Colombia entre todos. Y así como el presidente Petro llama a la FORI, pues hay que reconocer que en la otra orilla ideológica hay gente que también juega, y que si el pacto no se despierta, pues el alcalde termina siendo de otra orilla ideológica. Qué bueno que sea un alcalde progresista, pero el pacto tiene que definir ya, candidato o candidata. Y yo lo digo porque estamos a semanas. ¿Usted en no diciembre. Era... Hola, doctor Roy, ¿usted no era vargallerista en algún momento de su vida? No, nunca lo fui. Usted recuerda, que tiene buena memoria, que cuando quienes fuimos los sobrevivientes del nuevo liberalismo fundamos Cambio Radical hace 10.000 años, Vargas no estaba en ese partido. ¿Y cuando él llega de la mano de Claudia Blum, me expulsó de Cambio Radical. Usted haciéndole campaña a Vargas Lleras diciendo que usted es la vacuna contra la epidemia de Petro, ¿ese es fake news o es cierto? No, eso es un hombre disciplinado que obedece las directrices de Juan Manuel Santos. No sea chistoso. Juan Manuel Santos, Néstor, Juan Manuel Santos siempre quiso a Vargas, pues lo hizo vicepresidente. Sí. Y usted recordará en ese episodio, yo fui el último que aceptó esa candidatura. A mí no me gustó la candidatura. Yo quería ser candidato, además, en esa época, y además estaba de la calle, a quien yo le tengo un cariño enorme. Pero finalmente se impuso la candidatura de Vargas, y por supuesto era la decisión del partido del presidente Santos, y yo acepté disciplinadamente, porque hay que tener también disciplina. Pero independientemente de eso, no, mi relación con Vargas empezó cuando me expulsó de Cambio Radical, de manera que eso es un tema menor. No tenemos, digamos, empatía emocional, pero eso no implica que uno no reconozca las cualidades del otro. Hola, cuénteme. Hay que pasar cuénteme a propósito de esa relación, a la objetividad. De esa relación medio tormentosa con Vargas. ¿Por qué condecoró usted hace unos días a la esposa de Germán Vargas? No, yo no condecoré a la esposa de Germán Vargas. Yo no? condecoré a Luz María Zapata,
que es una ejecutiva eficaz, es presidenta de Asocapitales y ha hecho una tarea enorme, porque yo no valoro a las mujeres porque de quién son esposas o exesposas. Ella tiene mérito propio y esa condecoración la pidió Germán Barón Cotrino desde el año pasado. Estaba aprobada por el Congreso anterior, estaba allí en turno, no se había programado, yo la programé con mucho gusto, pero es una idea de cambio radical en cabeza de Germán Barón Cotrino y se la merece la presidenta de Asocapitales, una gran ejecutiva. O sea que no tienen razón quienes creen que esa es una pilatuna suya contra Vargas. Pero yo no puedo creer que ya en el terreno personal, no me quiero meter en eso, a un esposo no le alegre enormemente que condecoren a su esposa, porque va a ser contra él condecorar a su señora. Debe estar orgulloso, supongo yo. No tengo ni idea si le gusta o no, solo que la imagen del presidente del Senado, del petrismo, condecorando a la esposa del principal opositor que tiene el petrismo, pues obviamente tiene una alta dosis de simbolismo, ¿no? Yo insisto en que Luis María Zapata, condecoración solicitada por Germán Barón Cotrino, un buen senador de Cambio Radical, se merece ese reconocimiento porque ha hecho una gran tarea al frente de Asocapitales, que tiene una tarea enorme. Tenemos una reunión esta misma semana pensando en cómo ayudan con los comedores populares de los alcaldes a mitigar la lucha contra el hambre, y ha hecho unos avances importantes. Es que a las mujeres de Colombia no se les puede medir por quién son esposas ni exesposas, sino por su mérito propio. Sí. Senador Barreras, una pregunta final. La candidatura de Germán Vargas, me imagino que en estas 24 horas que cumple su trino, su mensaje, ¿ha tenido alguna clase de respaldo diferente al de la gente de Cambio Radical? No lo sé, porque a mí me parece que el pacto histórico tiene que entender que va a haber candidaturas de derecha. Ahí está Molano, el exministro de Defensa de los niños máquinas de guerra. Ahí está Oviedo, creo que se llama, el del DANE de Duque. Hay gente que sale, está Galán, que querrá repetir, y el pacto debe tener un candidato progresista afín con nosotros y con el gobierno del cambio. Con 800,000 votos podemos ganar la alcaldía de Bogotá, pero necesitamos una candidata, un candidato, que se animen. Y le estaba diciendo Néstor, finalmente, que es que tenemos apenas 6 semanas, porque en diciembre se vence la fecha para que, si se animan algunos de los congresistas que son líderes de Bogotá, David Racero, María José Pizarro, el propio Gustavo Bolívar, Clara López, que ya fue alcaldesa encargada, pero alguien tiene que asumir las banderas del petrismo. Yo no descarto inclusive a Holman Morris, que es una tarea importante, que lo han crucificado muchas veces, pero que es un dirigente del pacto indiscutiblemente, y a mí me parece que hay que tener candidato o candidata que recoja el espíritu de cambio en Bogotá y el progresismo, y ese que sirva mi trino para despertarnos un poquito y ponernos a pensar. Oigo sugerencias, le digo a mis compañeros del pacto histórico, oigo nombres, pero de aquí a diciembre tenemos que tener candidato. ¿Cuál es el suyo? No, cualquiera de los candidatos, cualquiera de los parlamentarios de hoy que tienen liderazgo en Bogotá y que defienden las banderas del cambio, son capaces de asumir esa tarea. Es que el pacto es un proyecto político, no se necesita, pero digamos, de los que son parlamentarios hoy, no hay muchos que tengan posibilidades. Tal vez Catherine Miranda. Podría ser, que está en el Frente Amplio, pero mire, María José Pizarro tuvo en su momento una votación muy grande en Bogotá. Bolívar no se ha contado en Bogotá, pero tiene una votación importante, un reconocimiento del petrismo. David Racero es una joven revelación, el presidente de la Cámara lo ha hecho muy bien, es la cabeza de la lista en Bogotá. Clara López fue ministra de Estado, candidata presidencial, alcaldesa de Bogotá, la conoce, no economista. Es decir, hay con quién, y seguramente fuera de la lista también hay gente. Por eso oigo sugerencias para que quien puede asumir la candidatura del pacto y ser alcalde de Bogotá, que se abra la discusión. Sí, la última pregunta se la quieren hacer en Cali, senador Barreras. Hugo Mario, adelante. Sí, por varias informaciones que han surgido en la ciudad de Cali, senador Barreras. Finalmente, su hijo, Roy Alejandro, o su esposa van a ser candidatos a la alcaldía. ¿Cuál de los dos? 2 precisiones. Mi ex esposa, la representante de la Cámara, Gloria Elena Arizabaleta, tiene su mérito propio, su vida propia. Desconozco sus aspiraciones, no las prohijo ni las rechazo. Es completamente respetable lo que quiera hacer con su carrera política, ni más faltaba. Profundo respeto por las decisiones de cualquiera de los representantes a la Cámara del Pacto. Mi hijo no es candidato a la alcaldía, no va a ser candidato. Él asumió otra responsabilidad.
y el presidente le ha pedido que asuma en representación de Colombia en el BID, y por supuesto eso lo saca del juego. ¿Qué va a pasar con Cali y el Valle? Anticipo que haremos una mesa de concertación, primero con los dirigentes del pacto. El pacto es mayoritario en el Valle del Cauca, y luego con las fuerzas aliadas, incluyendo el partido de la U, de la exgobernadora Ellen Francisca Toro, incluyendo a los liberales, por supuesto, el Partido Conservador y por supuesto a los verdes. El pacto quiere gobernar el suroccidente colombiano para rescatarlo de esa ola de violencia y de pobreza. Y estoy hablando de Valle, Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo. Esa es una tarea en la que vamos a empeñarnos a fondo. En todas esas zonas que usted acaba de mencionar, gobierna el Pacto Democrático, ¿no? Nosotros queremos que el pacto tenga candidatos a las gobernaciones de esos departamentos y eventualmente algunas alcaldías de Ciudad Capital en alianza con nuestros compañeros de partidos de gobierno. Eso es lo que haremos. Roy Barreras es presidente del Senado de Colombia y creo que logró su cometido, que era mover un poquito la arena de la política. Senador Barreras, gracias, muy amable. Gracias, Néstor. Feliz día para todos. Feliz día a usted, gracias. Estás escuchando Blue Radio.